Saludos, mi nombre es la doctora Raquel Cabreros Torres. En esta presentación que les mostraré, estaré realizando una breve reflexión sobre los fundamentos de la educación a distancia. Como objetivo, se estará brindando una apreciación sobre la historia de la educación a distancia. Se identificará los fundamentos y la metodología de la educación a distancia. Se evaluará el rol del docente y el estudiante virtual. Se evaluará la trascendencia que tiene la internacionalización del currículo y se identificarán nuevas ideas para mejorar la educación a distancia en un contexto internacional. Sobre lo que es la apreciación en la historia de la educación a distancia, en todo escenario siempre hay un trasfondo histórico. La educación a distancia ha evolucionado y ha tenido ciertas transformaciones hasta la actualidad. Ha comprendido esta evolución en 3 generaciones. En la primera generación, la etapa iba dirigida a una enseñanza por correspondencia. La tecnología y metodología que más se resaltaron fueron imprenta, manuscritos, guías de estudio independiente, entre otros. Ya en la segunda generación, la etapa estaba enfocada en una enseñanza multimedia. La tecnología y metodología se distinguía por textos escritos, mediante la utilización de otros medios audiovisuales como son los cassettes, diapositivas, videos cassette, entre otros. Creación de material didáctico y entonces pasa a lo que es un segundo plano, la interacción con el estudiante. Ya en la tercera generación la etapa iba distinguida, o más bien se distinguía en lo que conocemos en la actualidad en una enseñanza telemática. Entre la tecnología y la metodología que ha predominado, se resaltan lo que es la incorporación de las telecomunicaciones con otros mecanismos educativos mediante la informática. La educación ha estado enfocada entonces en lo que es el alumno y se ha formado campus virtuales que facilitan ciertos factores y componentes en lo que conocemos, ¿verdad? En ciertos procesos operacionales que se originan en una institución educativa. Sobre los fundamentos y la metodología de la educación a distancia, se evalúa que desde el contexto científico el conocimiento sobre la educación a distancia se fundamenta en las siguientes distinciones. Nociológica, que es la comprensión y explicación de la realidad de la educación a distancia y su práctica pedagógica en cuanto a actividad intencional. Luego está la tecnológica, que va dirigida en saber hacer y que permita transformar hacia una mejor realidad educativa, proyectando, regulando, conduciendo, controlando las secuencias de intervención. Y la axiológica, que inicia desde una dimensión de valores o metas de formación que marquen el deber ser. Este marco teórico nos dirige a evaluar los componentes que se refieren a la realidad en el proceso educativo y meditar en aspectos tales como qué rasgos definen a la educación a distancia, cuáles son los componentes, cómo se relacionan entre sí, qué principios los sostienen, qué normas generan, cómo se aplican estas y por qué, y qué sucederá si se aplican de una u otra manera, entre otros cuestionamientos. Ya entonces hacemos referencia a lo que son las teorías de aprendizaje, teorías tradicionales sobre el aprendizaje, hasta el proceso evolutivo de lo que hoy conocemos como la era de la digitalización. En las teorías tradicionales sobre el aprendizaje se resaltan 3 teorías particulares, que es la conductual, que el enfoque es comprender, recordar, y el aprendizaje es visto como un proceso de reaccionar ante los estímulos externos. En el caso de la teoría del cognoscitivo o cognoscitivismo, el enfoque es crear, evaluar, y el aprendizaje entonces se enfoca o va dirigido en un proceso de adquirir y almacenar información. Ya en la teoría del constructivismo, va dirigido a lo que es analizar y aplicar, en donde el aprendizaje es un proceso de construir la realidad basado en la subjetividad. Y entonces da paso a la era de la digitalización, en donde se resalta la teoría del conectivismo,
que el enfoque es reconocer y conectar, y se resalta el aprendizaje como un proceso de conectar nudos especializados o fuentes de información. Ahora es importante plantearnos cuál es el rol del docente y el estudiante virtual. Según Sean 2012, expertos coinciden en que el aprendizaje es importante, pero tienen diferentes puntos de vista sobre las causas, los procesos y las consecuencias de él. La optimización de los procesos y recursos disponibles en las instituciones educativas dependen, en su mayoría, de la formación, capacidades, actitudes y experiencias de sus facultativos. En la educación a distancia, el docente no ejecuta un rol directo. Al contrario, funge como un facilitador del conocimiento, es un diseñador y analista de mecanismos didácticos. Es por ello que es sustancial que el facultativo sea diestro en utilizar los diversos mecanismos de comunicación y tecnología, debido a que son un componente clave y esencial para que un curso a distancia sea funcional y la experiencia que tenga el alumno sea una enriquecedora y de utilidad. Por tanto, todo docente virtual debe tener como propósito entusiasmar y maximizar el proceso de aprendizaje, dirigiendo al alumno a que se convierta en un autodidacta como resultado de los diversos métodos de comunicación utilizados. No obstante, es fundamental conocer al alumno, entender su desarrollo psicológico, los estilos de aprendizaje, sus motivaciones, que tenga buen uso y manejo de lo que es la tecnología, las exigencias por nuevas ofertas académicas y otros factores que permitan incrementar su ejecutoria y que sean de beneficio en su formación como profesional. Ya entonces estaremos evaluando lo que es la trascendencia que tiene la internacionalización del currículo. En un panorama holístico, la sociedad contemporánea se resalta por la existencia de una diversidad que va desde un contexto sociocultural hasta la integración evolutiva de la tecnología. Este escenario ha desatado la sociedad del conocimiento que tuvo sus inicios desde los años 90 y que en la actualidad aún sigue prevaleciendo. De acuerdo con Henry Jacobi, en su libro La burocratización del mundo, la sociedad del conocimiento se define o identifica el conocimiento mismo como su fuente de riqueza. Para Sir Francis Bacon, el conocimiento fue profetizado con el enunciado "el conocimiento es poder". En la actualidad, tanto la información como el conocimiento son difundidos por redes digitales, dando paso a la utilización de nuevas tendencias en tecnología e integrando nuevas modalidades para facilitar la generación y producción del conocimiento. Es por ello que, debido a las nuevas tendencias tecnológicas y los procesos evolutivos en informática, las instituciones y cuerpos educativos se han visto en la necesidad de insertar herramientas que satisfagan las necesidades de la sociedad moderna y, por ende, a las exigencias del estudiante que va emergiendo. Como resultado, se han originado nuevos escenarios en las instituciones educativas que han dado paso a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que pueda experimentar el alumno mediante la internacionalización del currículo. Con la internacionalización del currículo se pretende impactar y enriquecer a una comunidad universitaria más allá de una local, a una diversa, sin fronteras, con un alcance global en el que predomine la creatividad, invención y, por supuesto, dé paso a unas nuevas investigaciones, tanto en el ámbito académico y pueda satisfacer lo que son las exigencias y demandas laborales. Por ello es importante que se consideren nuevas ideas para mejorar lo que es la educación a distancia en un contexto internacional. Entre estas ideas pudiesen replantearse el ajuste de la oferta académica con las exigencias del mundo laboral, diseñar ambientes didácticos flexibles y acordes a las necesidades del estudiante,
Innovar en estrategias didácticas que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que haya una mayor facilidad en el manejo de procesos administrativos y académicos y que haya continuidad en los estándares de calidad de una educación tradicional a una virtual. Esto ha sido todo la reflexión sobre los fundamentos de la educación a distancia. Espero que le haya sido de utilidad y de su agrado. Gracias.